Tenemos con nosotros en el estudio a Antonio Verdú, es el candidato a la alcaldía por el Partido Socialista en estas elecciones municipales que están a punto de comenzar, y ayer nos levantábamos con la noticia de la imputación al alcalde de Vejer, José Ortiz, y al exalcalde Antonio Verdú por malversación ante la denuncia que en su día presentó una trabajadora del ayuntamiento de Vejer. La Fiscalía abre un procedimiento contra José Ortiz, contra Antonio Verdú, del Partido Socialista, y 5 concejales del actual equipo de gobierno por este supuesto delito y por prevaricación. Con lo cual, el alcalde de Vejer, el exalcalde y 5 concejales del actual equipo de gobierno. Como decía, tenemos a Antonio Verdú con nosotros para que también nos comente cómo ha recibido esta imputación. Antonio Verdú, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, José Manuel. ¿Cómo ha recibido esta noticia? Bueno, uno ya está acostumbrado a que de vez en cuando en los medios de comunicación se levante noticias que no para nada coincide con una realidad. Hay hechos que se han producido, pero se desvirtúa de alguna de las maneras la realidad, y desde luego hay también quien se encarga de producir más distorsión todavía en esas noticias. Por tanto, para mí no es ni mucho menos placentero venir aquí a hablar de temas judiciales. Para mí hubiera sido más grato venir a hablar del presente y del futuro de Vejer, porque es lo que toca ahora, para hablar del futuro, para hablar de medidas, para hablar de propuestas, para ver cómo vamos a encaminar a Vejer y cómo vamos a hacer posible que reduzcamos la cifra tan alta de desempleo que hay en nuestra localidad. Para eso me hubiera gustado venir a estos micrófonos, a los que he venido gustosamente en otros momentos, pero bueno, no nos queda más remedio, ¿no? Porque la noticia y la actualidad es la que es. Y creo que tengo la responsabilidad como secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Vejer y como persona también afectada por lo que viene aconteciendo, de informar, de esclarecer, de dar luz, sobre todo desde nuestro punto de vista y sobre todo para que el ciudadano conozca todos los datos y todas las informaciones que podamos manejar. Y desde luego que nadie tergiverse porque haya interés de alguna de las maneras por parte de algún partido político, por parte de algún candidato, y desde luego esté haciéndole un flaco favor a la política después de todo lo que está cayendo encima, ¿no? Y que además todo lo que esto produce es aún más desconcierto, más desconfianza en la clase política. Por tanto, pongamos orden, pongamos claridad y desde luego encaucemos bien todo esto. Cierto, lo que dice Antonio Verdú es complicado, ¿no? El dar una noticia de este tipo, y también, claro, la opinión pública. La gente se pregunta qué está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Esperemos que ojalá se esclarezcan lo antes posible todos estos datos que ahora recibimos, ¿no? Y también la parte que le afecta, ¿no? Como exalcalde a Antonio Verdú, ¿no? Claro que sí, hombre. Yo creo que la gente, cuando recibe noticias de esta naturaleza, lo único que recibe son golpes. Golpes porque también es verdad que los medios de comunicación trasladáis las informaciones, las noticias, a veces con bastante sensacionalismo, ¿no? Y desde luego también genera o crea un estado anímico en la ciudadanía de alteración. Yo creo que los ciudadanos se merecen la información tal cual. Y, por tanto, los políticos tenemos la responsabilidad de venir a informar en cada momento. Lo que no podemos es venir a desinformar, como yo he estado observando en estos últimos días a algunos. Y, desde luego, lo que tampoco puedo, como responsable político, es jugar sucio con la política o traer la política a la justicia para terminar con mi enemigo. Yo creo que la política es una actividad noble, una actividad que se ha desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad y, por consiguiente, es lo que verdaderamente puede arreglar el mundo. Yo creo en la política, soy político y, por consiguiente, entiendo y creo que el camino para resolver los problemas de las personas es la política. No podemos permitir, porque además entiendo que es inaceptable que algunos políticos de tomo y lomo se dediquen a desvirtuarla. ¿Por qué? Porque hay intereses partidistas o intereses incluso personales que desde luego juegan una mala pasada, un flaco favor a la clase política general.
Cuando escuchamos las noticias, y más en estos últimos años, ¿no?, de corrupción política, de corrupción en muchos casos que se están produciendo y tantos detenidos y tantas personas metidas en la cárcel, políticos en general, pues parece ser que toda la clase política tenemos el mismo San Benito. Y no es así, ¿eh? Hay mucha gente que se levanta por la mañana para hacer su trabajo desde la política y lo hace con absoluta honestidad, con responsabilidad y con el compromiso firme de ayudar a los demás, porque la política es eso, ayudar a los demás. Y por eso es por lo que uno, como por ejemplo yo, estamos dispuestos a batirnos otra vez el cobre, a continuar en la pelea, a seguir trabajando, porque creo que bien merece la pena aportar lo que uno tiene para los demás. Es lo que siempre queremos, desde la cadena SER, escuchar todas las voces, todas las partes, y por eso le hemos invitado a Antonio para que también esté con nosotros y dé su versión, escucharle, explicar lo que está ocurriendo y también defenderse de esas graves acusaciones que también le hacía el alcalde en el día de ayer, diciendo que usted había estado detenido. Y también hablando de las imputaciones que usted tiene. Bueno, lo del alcalde no tiene palabra. No tiene palabra porque no es la primera vez. Lleva 10 años, pero 10 años acusando y además forma parte de su estrategia, ¿no? Además lo hace sin pudor y se tira a la piscina cada vez que le viene en gana, ¿no? Porque esas acusaciones son muy graves. Unas acusaciones donde ponen, desde luego, en unos micrófonos unas falsedades tan grandes como las que ha dicho en el día de ayer, que en definitiva son las mismas que ha venido repitiendo durante los últimos 10 años. Usted tiene que entender que yo he sido perseguido, sigo siendo perseguido por el señor Ortiz. He recibido, creo que en el orden de 10 denuncias de él. Yo estuve 16 años ejerciendo la alcaldía, pasé toda mi juventud en la alcaldía y además debe usted saber que trabajar desde un ayuntamiento es algo complejo, una tarea difícil porque son muchos conflictos y pueden surgir enormes incidencias. Pues jamás tuve una denuncia de un ciudadano, de una empresa, de un colectivo, jamás. En mi carrera política jamás he tenido una denuncia de nadie, salvo del señor Ortiz. El único que me ha denunciado a lo largo de toda mi carrera política ha sido el señor Ortiz. Claro, la inmensa mayoría de todas esas denuncias fueron archivadas, pero él siempre la utilizó para arremeter, para intentar conseguir un titular en los diarios, en los medios de comunicación, que le valiera para ganar rédito político a costa desde el prestigio de los demás. Hombre, yo le diría que ni son 4 imputaciones las que tengo. Por tener no tengo ninguna, porque al día de hoy yo todavía no le he visto la cara a un juez. El día que yo le vea la cara a un juez y que un juez decrete mi imputación, yo diré estoy imputado. Pero yo es que al día de hoy no puedo decirlo. A mí ningún juez me citó por ninguna de las denuncias que el señor Ortiz me puso. Absolutamente ninguna vez. Por consiguiente, nunca estuve imputado. Por tanto, es una grave acusación. Pero es mayor todavía cuando afirma, y además lo hace con rotundidad, que dice que yo he sido detenido. Hombre, para que tú seas detenido, tienes que venir a la casa, la Guardia Civil, esposarte, meterte en prisión y luego, si acaso, declararte la puesta en libertad. Mira, en mi vida todavía eso a mí no me ha sucedido. Y además, le debo contar una anécdota de algún periodista que me llamó días atrás porque recibió un atestado, por cierto, un atestado falso, con errores, donde se decía eso y el periodista me decía, Antonio, pero yo tengo aquí un atestado de la Guardia Civil que dice que ha sido detenido. Y yo, a ver si se había equivocado de nombre, a ver si es otra persona. Lo que tenéis que hacer es llamar a la Guardia Civil, preguntarle a ver si esos hechos son ciertos. Efectivamente, al cuarto de hora me llama el mismo periodista y me dice, Antonio, que hemos hablado con la Guardia Civil, y lo desmiente categóricamente. Por tanto, a mí me está produciendo esto un dolor de estómago increíble, porque alguien está jugando con un papel que desde luego no es un papel que dice toda la información de la manera más correcta. Y además lo está haciendo el Partido Popular, que está jugando con un documento falso. Entonces estamos ante una acusación muy grave, ¿no? La del alcalde, ¿no?
Hombre, pero es que yo pienso que se ha tirado a la piscina y está jugando sucio. Bueno, es lo que ha hecho toda la vida. A mí no me está sorprendiendo para nada, ¿no? Y está practicando lo que se denomina el amarillismo político. Eso es un grave y un flaco favor para la ciudadanía. ¿Todo esto a qué me invita? Todo esto me invita a utilizar por primera vez en mi vida la justicia para denunciarle, para querellarme contra una acusación tan grave, porque nunca tuve ninguna imputación, ni mucho menos estoy imputado por lo que él dice del asunto de las subvenciones, y para nada he sido detenido. Pero como él lo ha afirmado en un medio público, y además está grabado, con esa grabación yo estoy yendo en estos momentos al cuartel de la Guardia Civil y estoy procesando una querella criminal contra el señor Ortiz, porque además su irresponsabilidad la tiene que pagar ante un juez. En política no todo vale. En política se está para trabajar por los demás, no para perseguir al adversario. Cuando eso lo haces, está demostrando no solamente irresponsabilidad, falta de respeto, indecencia, también está demostrando debilidad, complejos y fundamentalmente la defensa de unos intereses para mantenerse en un sillón a costa de denigrar al adversario. Eso me parece a mí de una grave indecencia. Antonio, usted ha hablado de que está tranquilo por esa imputación. Hablaba de los convenios que firmó con la Asociación de Guías que eran legítimos y transparentes. Ha calificado, ¿no?, como legítimos y transparentes esos convenios que había firmado con la Asociación de Guías Turísticos. Mire usted, José Manuel, al señor Ortiz le ha pasado lo siguiente. Él no contaba que le pudieran imputar. Él no contaba que le pudieran imputar a él y a todo su equipo de gobierno, porque además está imputado Manuel Flor, Manuel Esparragosa, Vicenta Morillo, Miguel Ángel Peña y Daniel Sánchez, además de José Ortiz. Él no contaba con este escenario. Él pensaba que esto no iba a suceder. Él se ha dedicado a martillearme durante tanto tiempo, hablando de mis imputaciones, que insisto una vez más, no tengo ninguna imputación judicial. Por tanto, al día de hoy no me he podido sentar delante de un juez y además le digo que muchas de las denuncias que el señor Ortiz ha presentado contra mi persona han sido archivadas y hablaremos de ellas. Este caso que nos trae y que ha despertado en Vejer, yo creo que una gran expectación, que además yo creo que a la gente le estamos haciendo un flaco favor, porque yo creo que la gente lo que quieren escuchar de nosotros son propuestas para el futuro y no peleas como estas. Pero las cosas hay que esclarecerlas. Claro. Lo que tengo aquí delante es la denuncia, ¿eh? Yo tengo aquí la denuncia, que he tenido acceso a ella, que presenta el bufete de abogados de Dávila y Asociados, en defensa de la trabajadora municipal que fue despedida por acoso laboral del señor Ortiz. Y esta denuncia, que tiene 17 folios, pone en evidencia 11 graves irregularidades que comete el señor Ortiz. Irregularidades que van desde contratar obras a dedo, de mantener servicios sin contrato o de pagar facturas de aquella manera, ¿no? Por tanto, son 11 casos que están penados. Es delito penal. Y hay entre esos 11 casos algo que es lo de los convenios con la Asociación de Guías, que es por lo único, exactamente por lo único que me llamó a mí a declarar la UDECO, y por consiguiente tuve la oportunidad de trasladar lo que en ese momento entendía que tenía que trasladar porque no tenía más información. Pero claro, como bien le dijo ayer el abogado que estuvo también en Antena y que defendió bastante bien todo este asunto, que precisamente lo de la Asociación de Guías, que es lo que se me achaca a mí, no tiene mayor trascendencia. Eso es lo menos importante. Lo importante son el resto de los casos. Lo que me afecta a mí es un convenio que he ido firmando con la Asociación de Guías, que han prestado un servicio encomiable
en la oficina de turismo y que además es un convenio que figura en los presupuestos municipales y que se aprueba por pleno. Por tanto, siempre se ha hecho con luz y taquígrafo. Por consiguiente, yo estoy absolutamente tranquilo, mi conciencia está muy tranquila, porque lo que se hizo bien. Y además, reitero, si tuviera que hacerlo hoy mismo, lo volvería a hacer, porque siempre entendí que es una maniobra que se hace en todos sitios de firmar convenios con entidades para que presten servicio y, en definitiva, para que puedan desarrollar un trabajo a favor de una comunidad, en este caso la comunidad de Vejer. Y, fundamentalmente, el puente sobre el que se actúa es el desarrollo turístico. Por consiguiente, lo volvería a hacer. Eso es lo único que se me achaca a mí. Ahora, del resto de casos, ninguno. Hombre, a mí me parece una broma de mal gusto que se despache al señor Ortiz diciendo que se le ha denunciado y está imputado por atender un gasto funerario o por alojar a una señora. Eso es incierto, eso es demagogia, eso es hipocresía. Él tiene que decir que ha faltado carriles que además favorecen al concejal Peña, que también está imputado, que es un carril en San Ambrosio, precisamente donde ese concejal tiene su vivienda ilegal y además lo ha hecho adjudicando una obra a dedo. ¿Por qué lo ha adjudicado a dedo? Yo no sé si tiene interés o no tiene interés con esa empresa. Es que no lo sé. Pero lo pongo en entredicho, ¿eh? Pero también ha adjudicado a dedo obras que no tenían ningún sentido hacerla por vía de urgencia, que es lo que está entendiendo la Fiscalía, como la obra del pavimento nuevo de alguna de las calles, no sé si de la Plaza de España. Pero es que además también se ha mantenido prestando servicio, pagándole un dineral la empresa que presta servicio en la piscina cubierta, que además no tiene ni contrato siquiera. Pero es que además de todo eso, hablamos de que en las residencias de personas mayores ha estado prestando una empresa servicios auxiliares, tampoco ha tenido contrato. Es un fraude de ley monumental. Pero en este último caso que le acabo de decir, hay más, porque resulta de que la empresa que presta servicio a la residencia de personas mayores pertenece a un familiar de un concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Cádiz, que se llama de apellido igual que el alcalde, Ortiz. O sea, hay una serie de elementos que indiscutiblemente juegan en contra del equipo de gobierno del Partido Popular en esa denuncia que se ha presentado. Por tanto, 11 casos, 11 auténticas barbaridades, 11 ilegalidades como puños, y desde luego está ejerciendo una defensa, creo que absolutamente inmoral, porque tratar de trasladar una información a los ciudadanos para tocar la fibra sensible y decir, es que lo que hice fue atender un funeral o alojar a una señora que se había quedado sin vivienda. Por favor, que no mientan más, que digan las cosas como son. Yo le dejo a usted, si usted quiere, esta denuncia para que venga cualquier ciudadano a verla. Es una denuncia fuerte, ¿eh? Y desde luego el abogado ya lo ratificó. Hay 11 casos. Yo estoy convencido y además creo que lo lamento, ¿no?, profundamente, que esto va a traer consecuencias muy graves, tanto para el señor Ortiz como para sus 5 concejales. Consecuencias judiciales bastante importantes. O si no, tiempo al tiempo. Ya para terminar, ¿qué le dicen desde su partido? Estamos a las puertas de comenzar unas elecciones municipales. Me imagino que habrá hablado con su partido. ¿Están tranquilos? ¿Le dan ánimos? ¿Comienza la campaña? ¿Le podría afectar esta imputación? Mi partido me apoya al 100%. Usted lo ha visto el otro día, que estuvo el vicepresidente de la Junta de Andalucía a mi lado, o la secretaria general del partido de la provincia a mi lado, o la propia presidenta a mi lado, porque sabe quién soy. Igual que me conoce la inmensa mayoría de mi pueblo, a pesar de las mentiras, de los embustes, de las injurias, de las calumnias del señor Ortiz. Porque además saben perfectamente que en 16 años de gobierno jamás tuve una denuncia por parte de nadie, nada más que del señor Ortiz. Y a mí, desde luego, me pesa muchísimo que todo esto se produzca en un ambiente totalmente enrarecido a las puertas de una campaña electoral, porque distorsionamos la realidad de las cosas. Que yo haya soportado a lo largo de mi vida esa presión, esa persecución, que haya sido víctima de este linchamiento político por parte del señor Ortiz, quizás a estas alturas de la película lo soporte bien. Pero me duele llegar a casa y que mi hijo de 7 años haya escuchado en la radio esa acusación tan grave que el señor Ortiz haya trasladado. Eso afecta a la familia. Eso a mí me duele.
Eso a mí me duele. Como político, desde luego a lo mejor lo puedo soportar, pero ya cuando entro en los ambientes familiares y afectivos, ya cuesta un poco más trabajo. A mi niño se le queda una cara de tristeza cuando escucha tan monumental noticia, ¿no? Una acusación grave. Es por lo que le ha venido a decir, y mi partido, lógicamente, defiende y me apoya y me está asesorando para que esa demanda, esa querella criminal contra el señor Ortiz se produzca en las próximas horas. Porque además las injurias y las calumnias y atentar contra el honor no está escrito como el elemento que debe acompañar a la persona y sobre todo al político, ¿no? Pero tampoco es verdad que se esté diciendo tantas barbaridades. 4 imputaciones, ¿dónde están? Que las venga y las demuestre. Porque hablaba de una imputación con respecto al teatro. Hablan de que es que ampliamos los créditos para la empresa que lo estaba haciendo. Pues mire usted, eso no es verdad. El teatro que hicimos los socialistas, que además es un equipamiento cultural de primera categoría, hoy lo disfrutamos todos los ciudadanos y se hizo con absoluta transparencia. La única denuncia que admiten a trámite del señor Ortiz, en este caso, como no podía hacer de otra forma, es que abrimos el teatro para celebrar el sorteo de Asas de la Suerte de 2008 antes de que yo firmara la recepción definitiva de la obra, que por tanto es un trámite administrativo. Pero lo paradójico es que el propio denunciante, es decir, el señor Ortiz, participa en el acto que él mismo había denunciado. Eso es increíble. Pero le voy a decir más. Le voy a decir más porque esto es también más asombrador todavía. Cuando él habla de desvío de subvenciones, que para nada se ha producido, lo que se hace es lo que le he explicado en otras ocasiones. Los dineros que entran en tesorería, el tesorero los dispone para ir atendiendo lo inmediato, al mismo tiempo que luego va reponiendo para poder ir atendiendo todo aquello que sea menester o que esté afectado por una determinada subvención. Eso se llama principio de caja única, que lo hacemos todos los ayuntamientos, diputaciones y administraciones del mundo mundial, porque ese es el modus operandi de la administración. De la administración, en este caso, en su parte de tesorería, en su parte económica, que es exactamente lo mismo que ha venido haciendo el señor Ortiz a lo largo de estos 4 años. O si no, ¿cómo se va a explicar a usted que haya decenas de proveedores de pequeñas empresas asfixiadas que no cobran los trabajos que han hecho cuando han llegado subvenciones para poder pagarle? ¿Por qué no cobran? Pues no cobran porque esos dineros los utilizó el señor Ortiz para pagar nóminas. Y lo que tiene que hacer es gastarse menos dinero en fiesta, reponer cuanto antes ese dinero que se gastó en nómina y poder pagarle a esos proveedores a los que aún no le ha pagado y muchas de estas empresas están teniendo que cerrar sus puertas. Eso sí que es peligroso. Eso sí que es un grave riesgo para todos, ¿no? Y yo lo que le diría al señor Ortiz es que sea sereno, porque esa es la obligación que tiene un responsable político, estar sereno, estar calmado, ser prudente, que diga la verdad, que no encienda el ventilador cada vez que le acusan, cada vez que le achacan, cada vez que le denuncian, cada vez que le imputan, y actúe con responsabilidad. Le voy a decir más. Me parece que es poco serio de trasladar a los vecinos la información a través de un WhatsApp. Hombre, a mí me parece de una forma absolutamente indecente que los ciudadanos se enteren por WhatsApp de lo que le está pasando a su alcalde. Usted entenderá de que esa no es la forma más seria de proceder por parte de un ayuntamiento, ¿no? O sea, por WhatsApp no se actúa. Yo creo que el ayuntamiento, en este caso, que es la casa de todos, su dirigente principal, tiene que convocar un pleno y explicar a ese pleno, que es el órgano soberano que dirige los destinos de un pueblo, donde está la representación política, lo que está pasando. Pero no lo va a hacer, porque él no cree en la democracia. Él va a utilizar posiblemente la radio municipal, la que pagamos todos los vejeriegos y que solamente utiliza él, para decir lo que le vengan ganas, igual que hace con el Facebook municipal. Por tanto, no va a hacer las cosas bien. Seguramente estará haciendo este tipo de actuaciones más relacionados con los programas de salsa rosa, de Sálvame de Luz o algo así, que de la política seria, la política responsable, la política que quieren los ciudadanos. En definitiva, yo le quiero trasladar, primero, un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, para decirles a todos ellos, a todos los que nos puedan estar escuchando, que el Partido Socialista
juega limpio, que el Partido Socialista no tiene ninguna causa pendiente con la justicia, lo que tiene son diligencias abiertas. Muchas de las causas que fueron denunciadas por el señor Ortiz están archivadas, que no hay 4 imputaciones, que por tanto tampoco se imputa por desvío de subvenciones y que por supuesto no ha habido detención alguna al que le habla. Y que no me va a quedar más remedio, nunca lo hice, pero no me queda otra opción de llevar, en este caso, la política a la justicia, que no la justicia a la política. Digo la política a la justicia porque ya atenta contra mi honor. Cuando un dirigente político dice algo tan grave como lo que ha dicho el señor Ortiz, la opción es la que es. Una querella criminal que desde luego no me hubiera gustado, y menos en este tiempo, que ahora toca hablar de otras cosas, pero indiscutiblemente cuando las circunstancias lo obligan, al final no nos va a quedar más remedio. Le voy a decir algo más. El que juega con fuego al final termina quemándose. Y eso es lo que le ha pasado al señor Ortiz. Ha estado tantos años jugando con la justicia, trayéndolo al albero político, que al final el que termina escardado es él. Y por consiguiente, yo le tengo que decir que tiene que tomar mucha tila, pero bastante tila, para que afloje su nerviosismo, el que tiene posiblemente porque va a perder las elecciones el próximo 24 de mayo, y cuando pierda las elecciones vaya al paro, porque él no tiene un empleo a donde pueda ir. Lo lamento, ¿no? Pero es así, es la realidad. Y está defendiendo su puesto de trabajo con uña y diente, ¿no? Pero que se ha calmado, que se dedica a hacer política, que abandone el juego sucio y que le diga a la gente de la juventud del Partido Popular que dejen de escribir en los foros y en Internet tantísimas barbaridades como están escribiendo. Lo último, alguien relacionado con el Partido Popular dijo ayer que lo de Ortiz tiene pase. Lo del Verdú no. Lo del Verdú no, porque el Verdú ha robado a los vejeriegos y además ha hecho sus casitanchauen, de lo que tendremos que hablar, ¿eh? Muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, ¿eh? Y además tenemos nombre y apellido. Es posiblemente también los servicios jurídicos del partido en estos momentos están viendo acusaciones de gente relacionada con el PP. Cuando hablan de mis negocios en Chauen, qué poca vergüenza hay que tener. Ese bulo que soltaron en su día, cuando lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años ha sido aportar nuestra colaboración, nuestra solidaridad a un territorio, a un pueblo del tercer mundo, que nosotros, creyendo y convencidos estamos de ello, que hay que ayudar a los más necesitados, es lo que hemos hecho. Pues nada, para el señor Ortiz, todo eso es que tienen negocio, que tienen empresa, que se gastan el dinero allí. Hay que tener muy poca vergüenza, muy poca dignidad como político, y desde luego, ya se lo dije en su momento a una persona vinculada al PP. Se lo dije porque era de los que estaban por ahí vociferándolo, ¿no? Esos bulos que sacaban. Digo, mira, le voy a decir una cosa, si quiere irse a alguna de mis mansiones de Chauen, toma la llave y se va usted un fin de semana entero que va a tener todos los gastos pagados, ¿no? El hombre se quedó con la cara negra decolorada, ¿no? Porque no daba crédito a lo que yo le estaba diciendo. Claro, el hombre le llaman cogido. Ese bulo que solté, que era absolutamente un bulo político, ahora resulta que me lo están echando en cara a mí. Le tocó a él, al pobre hombre. Ya el hombre no volvió a soltar por su boca ni una vez más este tipo de infamia y de calumnia y de injurias tan graves como las que el PP a lo largo de todos estos años ha venido soltando sobre mi persona. Antonio, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Queríamos escuchar su versión, queríamos preguntarle sobre este asunto. Y lo que sí esperamos es que ojalá dentro de muy poco, lo antes posible, que se resuelva todo, que es el juez quien tiene que efectivamente ser juez y decir quién tiene culpa de una cosa u otra y decir, arrojar claridad a este asunto, a este tema. Y esperemos que sea lo antes posible y que pues el tema político, la campaña política que ahora comienza, pues no esté empañada, no se ensucie por estos asuntos. Nosotros como partido nos vamos a limitar a trasladar a los ciudadanos nuestras propuestas. Desde luego no vamos a entrar en el juego sucio porque nunca lo hemos practicado y vamos a hacer posible el debate con los ciudadanos, la interlocución con los ciudadanos,
la asistencia de todas aquellas propuestas que podamos desarrollar en todo este tiempo. Y además, sería bueno, y le invito a usted a que lo organice, sería bueno que nos invitara para debatir, y desde luego para debatir propuestas y para debatir el futuro de Vejer. Y desde luego que la justicia, confío en ella plenamente, sea la que al final se imponga y que sea desde luego ese Estado en el que estamos, yo creo que de derecho y de garantía, el que al final dirima y fundamentalmente establezca y esclarezca todo lo que viene aconteciendo. Esperemos que los ciudadanos al final puedan normalizar su estado anímico y encontrarse sobre todo con la clase política, porque en definitiva, vuelvo a repetir lo que decía al principio, la clase política y la política en sí misma es lo único que puede arreglar el mundo. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a Antonio Verdú, candidato por el Partido Socialista a la alcaldía de la localidad de Vejer.